Bien, buen día. En este video vamos a estudiar pues un tema también muy importante, que es el mínimo común múltiplo, que bueno, nos va a ayudar, nos va a permitir resolver una serie de ejercicios con con este método, con esta herramienta. Bien, primero entendamos qué consiste pues el múltiplo. Un múltiplo, si recordamos, pues es aquel valor que va a resultar cuando hacemos la multiplicación pues, de dos números. Entonces, es decir, si multiplicamos un número A, lo multiplico por un número B, pues tendremos un resultado que podríamos llamarle C, y entonces podríamos decir que este número C pues es múltiplo de A, o bien este número C es múltiplo de B. Entonces, y así podríamos generar pues diferentes múltiplos. Por ejemplo, veámoslo ahora con cierto número. Si tenemos, por ejemplo, el 7, si agarro 7 y lo multiplico por un número, por ejemplo 2, el resultado que sale 7 por 2, pues es 14. Entonces puedo decir que 14 es múltiplo de 7. O bien, también podríamos decir que 14 es múltiplo de 2. Ese es el múltiplo. Así es como generamos estos múltiplos, pues viene precisamente de una multiplicación. Bien, pero ahora, si tomamos, por ejemplo, vamos a hacerlo con el número 4 y con el número 6. Para ir viendo en qué consiste el tema en sí que nos ocupa, que es el mínimo común múltiplo. Si partimos que me preguntan quién es el mínimo común múltiplo de 4 y 6, entonces a partir del 4 podemos generar una cantidad infinita de múltiplos. Es decir, ¿cómo generamos los múltiplos de 4? Entonces diríamos que a partir de 4 podríamos generar, pues estaría 4 por 1, 4 sería el menor múltiplo que se genera del 4. Luego podría generar pues una cantidad infinita. 4 por 2, 8. 8 es múltiplo de 4, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, y así, pues existe entonces una cantidad infinita de múltiplos, en este caso de 4. Podríamos hacer lo mismo con los múltiplos de 6. Entonces diríamos que 6 por 1 es 6, ese es el múltiplo menor. 6 por 2, 12, 18, 24, 30, 36, viene de 6 por 6, 6 por 7, 42, 48, 6 por 8, 48, y así podríamos tener una cantidad infinita también de múltiplos de 6. Entonces, ahora, tenemos ahí los múltiplos de 4, tenemos los múltiplos de 6. Entonces, podríamos ver, hasta aquí está lo que hemos escrito, quiénes son los múltiplos que están en ambos números, es decir, quiénes son los múltiplos que están en 4 y en 6. Los múltiplos que están en 4 y en 6, pues vemos que es el 12, podríamos ver que aquí hay otro, 24, y hasta los que hemos descrito, pues son los únicos dos números que están en ambos. Claro que podríamos encontrar muchísimos, una cantidad también infinita de múltiplos que estén en ambos números. A eso le podríamos llamar múltiplos comunes, es decir, múltiplos que están en los dos números, de 4 y 6 en este caso. Pero, y de aquí surge, bueno, el nombre del tema, que es el mínimo común múltiplo, que quiere decir que es aquel valor que es el múltiplo menor
que está en los dos números. ¿Quién es el múltiplo? El mínimo, el menor múltiplo que está en los dos, pues entonces observamos que es el número 12. Entonces, ¿quién es en este caso el mínimo común múltiplo de 4 y 6? El menor múltiplo es 12. Podríamos decir que el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. Y así, bueno, es como podemos encontrar el valor que buscamos. Veamos ahora en este segundo ejemplo, pues ahora el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 10. Si se fijan, bueno, tenemos ahora tres números. Encontrar el mínimo común múltiplo podemos hacerlo con dos números, tres números o la cantidad de números que ustedes quieran. Se puede calcular el mínimo común múltiplo. En este caso lo vamos a hacer para tres números. Bien, entonces, si nos preguntan el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 10, pues empezaríamos por encontrar quiénes son los múltiplos de cada uno. En este caso, empezaríamos por el 2, podríamos empezar. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Podríamos poner que es 2 por 1 es 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Y aquí lo que vamos a ir obteniendo pues es de 2 en 2, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Y bueno, continúa, así continúa al infinito, hasta una cantidad infinita, pero bueno, por el espacio, pues con estos pues, lo pondríamos. Ya tenemos ahí cuáles son los múltiplos que se generan a partir del 2. Ahora buscamos los múltiplos que se generan a partir del 4. Y estos son 4 por 1 es 4, es el menor múltiplo de 4. 4 por 2 es 8. Seguiríamos con 12, 16, 4 por 5, 20, 24, 28, 32. Y bueno, continúa hasta el infinito. Bien, ahora los múltiplos de 10. Tendríamos aquí los múltiplos de 10. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. Y continúa con 40, 50, 60, 70 y así sucesivamente. Bien, ya que tenemos los múltiplos, de acuerdo con como lo planteamos en el ejercicio anterior, pues tendríamos que observar entonces cuáles de los múltiplos, cuál es el que está en los tres valores y que sea el menor, es decir, el mínimo, el menor, que está en los tres valores y que es el múltiplo que está en los tres valores. Y entonces analizando, pues vemos que aquí va de 2 en 2, aquí coincide el 4, pero el 4 no coincide en el tercero, entonces ese no puede ser el mínimo común múltiplo. Otro valor que coincide es el 8 en los dos primeros, pero no coincide en el tercero, entonces tampoco es ese. Vuelve a coincidir el 12, pero no con el tercero. Entonces, creo que ya ustedes deben tener la respuesta. El valor menor, el múltiplo menor que está en los tres, pues estamos hablando que es el 20. 20 está en los tres, es decir, y es el menor múltiplo que está en los tres. Entonces, por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 10 va a ser, en este caso, 20. Este sería nuestro resultado, que sería, ese es el mínimo común múltiplo. Así es como lo obtenemos.